Edward Chase Tolman, al igual que los demás conductistas, extrae información a partir de trabajos con animales, en particular con ratas en laberintos. La obra de Tolman se divide en 3 etapas. En la primera etapa, tras estudiar el aprendizaje de las ratas en laberintos, nota algo más en su conducta que el mero hecho de que los estímulos, las recompensas y los castigos las hicieran andar de un lado para otro. Lejos de comportarse en forma mecánica e irreflexiva, observa que se conducen con inteligencia y propósito. Ante esto, considera que aprenden el esquema general o distribución del laberinto a lo que llama un mapa cognitivo. De lo anterior, desarrolla un nuevo conductismo, con un método basado en observaciones objetivas del comportamiento, pero que incluye en su teoría el análisis de propósitos y la cognición. Según Tolman, la psicología debe ser una ciencia objetiva de la conducta y centrarse en conductas molares o globales. Por ejemplo, una rata que recorre un laberinto, un gato que sale de una caja problema o un hombre que regresa a casa para cenar. Todos son actos molares, son intencionales y están orientados a una meta. Son, por lo tanto, actos cognitivos. Su esquema de la conducta propositiva se centra en las causas iniciadoras de la conducta, ya sea externas o internas. La conducta molar persistente, dócil, referida a una meta y que selecciona los medios más cortos y fáciles para alcanzar el objetivo. Y entre estos dos están los determinantes de la conducta, que incluyen el propósito y la cognición, además de las capacidades y los ajustes de la conducta. Demuestra la intencionalidad en una serie de experimentos donde varía sistemáticamente la recompensa tras una tarea, por ejemplo, recorrer el laberinto. Cuando la rata se acostumbra a un refuerzo y este es cambiado por uno mejor o peor, se observan cambios en la conducta posterior de recorrer el laberinto. Si el refuerzo mejora, la conducta también. Si el refuerzo es peor, así también varía la conducta. Esto evidencia que las ratas han adquirido expectativas específicas de los resultados de sus conductas. En su segunda etapa, introduce las variables intervinientes, su principal contribución metodológica. La conducta o variable dependiente es función de una serie de variables independientes, como estímulos, herencia, experiencia previa, etc. Las variables intervinientes ayudan a trozar la función para encontrar las variables, tanto la independiente, la dependiente y las intervinientes entre sí. Para Tolman, las variables intervinientes serán las demandas, los apetitos, las diferenciaciones y las hipótesis. Según Tolman, las ratas aprenden aún sin ser reforzadas. Construyen un mapa cognitivo de su ambiente que ponen en vigor tan pronto como son reforzadas. El refuerzo no es indispensable para que ocurra el aprendizaje, pero sí para que se manifieste el mismo. A esto denomina aprendizaje no manifiesto, aprendizaje latente. En su tercera etapa, que es la extensión de su teoría a la comprensión de la acción humana, cambia los términos. Las demandas son un sistema de necesidades. Las disposiciones medio-fin se convierten en matrices creencia-valor y las expectativas signo-gestálticas pasan a ser el espacio de la conducta. Además, aparece el yo del actor del esquema. En su teoría del aprendizaje, plantea que lo que se adquiere en el aprendizaje es un mapa, una representación amplia del entorno y no un conjunto de respuestas. Con este concepto de mapas desarrolla el artículo más conocido de su obra, Mapas cognitivos en ratas y hombres. Clark Leonard Hull desarrolla una teoría del conocimiento donde toma en consideración los estímulos externos y los internos como los sinestésicos y condiciones fisiológicas persistentes que acompañan a las reacciones, las estimulaciones ambientales. Introduce nuevos constructos como actos de estímulo puros, respuesta fraccional anticipatoria de meta, gradiente de meta y jerarquía de familia de hábitos. Su principal obra se resume en la publicación Principios de Conducta en 1943.
Sus variables intervinientes son las inferencias de los sucesos que suceden dentro del organismo. En su paradigma del reflejo, añade al organismo como otro elemento, ya que se ve afectado por el estímulo y determina la respuesta. Sus postulados pueden resumirse en tres proposiciones. Primero, el aprendizaje depende de la continuidad de los estímulos y la respuesta cercanamente asociados al reforzamiento. Segundo, el aumento de la fuerza de hábito con cada reforzamiento es una fracción constante de la cantidad que queda por aprender. Debido a que el aprendizaje resta más por aprender al principio, que ya ha avanzado el resultado es una curva de ganancias decrecientes o logarítmica. Tercero, cuando la reducción de la necesidad es grande, la demora entre la respuesta es breve, o hay poca separación entre el estímulo condicionado y la respuesta por adquirir, el límite superior del aprendizaje tiende a un máximo. El modelo de Hull está apoyado en términos evolutivos. Los organismos sufren privación, la privación crea necesidades, las necesidades activan pulsiones, el comportamiento es dirigido a metas y alcanzar metas tiene valor de sobrevivencia. La fórmula de Hull para determinar la motivación es que el potencial de reacción es igual a la fuerza del hábito, medido en número de refuerzos, por la pulsión, medido en tiempo de privación, por el valor del incentivo del estímulo. Burrus Frederick Skinner realiza un trabajo con ratas y palomas con una técnica de laboratorio que actualmente se conoce como caja de Skinner, en la que un animal aprende a producir un acto motor simple. Retoma la técnica de control de comportamiento por sus consecuencias a partir de la ley del efecto mediante un condicionamiento operante, emitido espontáneamente por el sujeto. Lleva los datos de observación de los animales a todos los aspectos del ser humano y a partir de su teoría extrapola a los niños pequeños que llevan una conducta de contrariedad con sus padres. Una observación detenida revela las posibilidades de refuerzo que hay en la conducta de los padres y las sencillas modificaciones que pueden introducirse para obtener las respuestas deseadas. Analiza los problemas clásicos de enseñanza y aprendizaje escolar. Con este fin se dedica a poner en marcha máquinas para enseñar. Analiza distintos aspectos de la organización y la administración de la escuela, como el aprendizaje, la enseñanza, motivación, creatividad, disciplina y autocontrol. Bajo su perspectiva de reflexión, ¿qué debe hacer el individuo para que se le considere motivado, dueño de sí o creativo? ¿O qué debe hacer el maestro experimentador para aumentar la probabilidad de llegar a esa conducta final? En el aspecto de tratamiento de los trastornos psicológicos, propone que se vean simplemente como enfermedades comportamentales y sugiere atacar directamente los comportamientos más que las estructuras o aparatos mentales perturbados. Conclusiones. La huella de Tolman se hace patente con el tiempo, ya que el giro de las psicologías y el cognitivismo trae la recuperación de ciertas de sus ideas. Hull, en su tiempo, mantuvo el predominio académico y su escuela dominó hasta los años 60. Lo más valioso de Skinner es su técnica de laboratorio, que sigue siendo una valiosa herramienta de investigación.